Un minutito pasa de las 12 del mediodía y estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio, en esta ocasión para hablar de todo, no de todo un poco, aunque sí, pero sí que vamos a hablar, Gertrude Baeza, de Sánchez Butrón Abogados, ¿no? Eso Del es, despacho. Rafa, pero hoy tenemos la suerte de que sea presencialmente, porque como saben, todas han sido telefónicamente. Hasta el momento todas habían sido telefónicas. Hoy ya ponemos cara, Rafa. Eso, ponemos una cara a Sánchez Butrón Abogados. Hablamos con Andrea Cosma. Buenos días, Andrea. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días y gracias por tenerme aquí, Pues por invitarme. Bienvenida, como dice mi compañero, la verdad que es un placer que estés aquí. Hay muchos temas que tratar, mucho desconocimiento a veces, ¿verdad, Rafa? Que lo comentamos y la importancia, bueno, pues de saber. Así que el tema a tratar hoy, si eres tan amable, nos lo comentas tú y luego ya nosotros te vamos preguntando sobre el caso. Pues bien, hoy vengo a comentaros una normativa que ha salido el pasado 22 de noviembre. Importa, Andrea, ¿te acercas un poquito más el micrófono? Eso es. Gracias. La materia a tratar en el día de hoy es en el que yo me especializo y es en el de las herencias y las donaciones. Como comentaba, el pasado 22 de noviembre del 2023 se aprobó una de las reformas más significativas en materia fiscal de los últimos años en la Comunidad Valenciana. Además, esta normativa tiene carácter retroactivo con fecha 28 de mayo de 2023, casi medio año antes. Pues bien, antes de esta normativa, nuestra comunidad autónoma era una de las que más impuestos pagaba en materia de herencias o a la hora de recibir una donación. Después del cambio normativo que hemos tenido, es una de las que menos impuestos paga. Entonces ello es muy importante para que lo conozcan todos los ciudadanos. Claro, para saber de qué trata, ¿verdad, Rafa? Bueno, creo que mi compañero empieza tú con la Yo voy a preguntar una cosa antes de todo, vale. Y es separar o saber la diferencia entre lo que es una herencia y una donación. Sí. Por supuesto. En primer lugar, tenemos por un lado las sucesiones, que es el caso cuando una persona fallece, pues se tiene que realizar un título sucesorio. Es decir, esa persona que hereda los bienes que tenga hay que repartirlos a sus descendientes. Por otro lado, las donaciones son una persona viva, directamente te lo da a otra persona. Eso efectivamente. Puede ser de su familia o puede no serlo. Ahora cojo yo, Rafa, y tengo mi casa y digo, bueno, pues yo quiero dártela a ti, te la quiero donar, entonces eso sería directamente, como bien está diciendo, una donación. Yo creo que en capital también, ¿no? Que podría donar. Sí, puede ser cualquier tipo de patrimonio, siendo viviendas, vehículos, cuentas bancarias, sin ningún problema. Por lo que has comentado, creo que quieres más cuentas bancarias, ¿no, Rafa? ¿Cuentas bancarias? Sí. Hombre, yo todas. Dale. Bueno, vamos a entonces entender, Andrea, ¿qué beneficios hay con la nueva normativa en materia de sucesiones? Pues bien, con la nueva normativa tenemos un 99% de bonificación para el cónyuge, para los hijos y para los nietos. Os pongo un ejemplo sencillo para que lo veamos mejor. Un padre que fallece, que es residente en la Comunidad Valenciana, pues tiene dos hijos. Entonces él tiene un patrimonio de 1 millón de euros, ¿vale? Cuentas bancarias, viviendas, varias cosas. Lo reparte a partes iguales, es decir, cada hijo 500.000 euros. Con la anterior normativa, a cada hijo le tocaba pagar aproximadamente 41.000 euros en impuestos. Ostras. Con la nueva normativa, cada hijo solo pagaría 820 euros. Como podemos ver, la diferencia es muy grande. Muy notoria. Y Andrea, en el caso de las donaciones, el ejemplo que acabamos de poner con mi compañero Rafa, si yo le regalo una casa... Pues el mismo caso con las donaciones, que un padre se lo da a sus hijos, por ejemplo, pasa de que antes pagaba 82.000 euros, casi el doble que lo que hubiera pagado en herencias, pagando en donaciones exactamente lo mismo que en herencias, 820 euros cada hijo. O sea, quiero decir con esto que creo que sería, por ejemplo, las personas están escuchando, que ahora un padre o una madre dice, oye, tengo un piso y no se lo quiero dejar en herencia a mi hija. O sea, sí, pero a la vez quiero dárselo en vida ya, que lo utilice. Entonces se lo dona, entonces ya pasa a nombre de esa persona y sin tener que hacer el proceso de antes, que era lo que estamos hablando,
Sí, antes... antes donar era lo más caro de todo. Antes era lo más caro y aparte que solamente existía una reducción por parentesco de 100.000 euros. Ahora, y además que solo podías donar, me refiero, con esa reducción a tus hijos. Pero en este caso, a tus nietos siempre que tu hijo hubiera fallecido. Claro. Ahora no. Ahora no. Tú ya puedes heredar cumpliendo con esa misma reducción de 100.000 y la bonificación del 99% a tus hijos, a tu cónyuge, a tus nietos y a tus abuelos incluso puedes dárselo. Entonces es muy notoria el ahorro fiscal para el contribuyente. Lo que acabas de comentar, Andrea, que ahora ya da igual que sea herencia o donación, se paga exactamente lo mismo. Exacto. Cuando antes con la donación era muchísimo más doble. caro, una locura. Sí. Bueno, los oyentes que quieran donarme algo ya saben que es muy barato. Ahora es el momento. Bueno, estabas hablando, Andrea, no obstante, de parentesco familiar, ¿no? En el caso de... Todo dentro del parentesco familiar. Claro, en el caso, por ejemplo, de Gertrude y yo, que no tenemos ningún tipo de parentesco... No, seguiríamos manteniendo la misma normativa anterior, que sería con su tributación, con sus escalas y demás. En el caso, por ejemplo, de estas donaciones o de las herencias, hay un mínimo, como pasa con los trámites de Hacienda. Quiero decir, entre 10.000 euros hay Va por tramos. Va por tramos. Pero como está bonificado al 99%... pues esa es la diferencia. Pero efectivamente va por tramos. Cuanto más donamos, el tramo es superior. Claro. Muy bien. Entonces, si yo heredo la vivienda de mi padre, ¿no pago impuestos por esa transmisión? Como mucho pagarías el 1% de lo que vayas a recibir. Pero con esto no quiero decir que no haya otros impuestos. Claro. Sí, esto pagas el 1% en las herencias. Pero en cuanto a una herencia, tenemos, por ejemplo, la plusvalía municipal, que quizás habría que verla, si hay que pagarla. O, por ejemplo, si es una donación, quizás tienen que tributar en renta. Hay que verlo. Claro. Entonces sería mejor hacer una planificación hereditaria. Es lo mejor que hay, ¿verdad? Totalmente, definitivamente. Yo siempre aconsejo a mis clientes que llevemos a cabo una planificación hereditaria con anticipación. ¿Por qué? Porque una planificación adecuada al final es lo que proporciona una visión más detallada de la situación patrimonial de la familia, lo que a su vez puede hacer un ahorro fiscal muy significativo. Hay que ver si hay que preparar algún testamento, hay que ver una estimación de la renta que pueda llegar a tener esa persona, de la plusvalía que tenga que pagar. Todo saber en un conjunto, no simplemente quedarnos de cara a una herencia o a una donación el impuesto en sí. Entonces, porque hay mucha más trascendencia. Andrea, ¿no lo han quitado por un lado pero no lo ponen por otro? No, lo otro siempre estuvo. Sí, por eso el plusvalía siempre ha estado, pero quiero decir también como estás hablando de la renta, la hora de hacer de la renta, lo que es lo que estamos hablando de las donaciones y herencias sí que es así y sí que lo han quitado, digamos. Efectivamente, esa parte sí. Esta parte sí. Totalmente. Luego el plusvalía también hablaban porque claro, también depende mucho de si han pasado los 5 años, también de la herencia. Ahí ya... obviamente luego si pasa 5 años aún así tú tienes que hacerla, pero de cara solamente al impuesto de la herencia estaría prescrito. Claro. Pero hoy en día con el 99% de bonificación en la familia no hace falta esos 5 años. Pero recomiendo nunca esperarse porque son 5 años en los que Hacienda siempre te puede tocar la puerta claramente. Totalmente. Y aparte que son unos bienes que si te pertenecen, ¿por qué no vas a disponer de ellos? Pero muchas veces hemos oído esos comentarios, oye, pues espérame 5 años para así ahorrarme porque es un dineral, etcétera, muy importante. Andrea, has comentado al principio que la norma tiene carácter retroactivo. Entonces, lo que me pregunto aquí es si ya realicé una herencia o una donación entre mayo y noviembre con la normativa anterior, ¿se puede reclamar algo? Claramente. Obviamente, hemos visto, hay un antes y un después de esta normativa. Y muchos contribuyentes van a ser los grandes beneficiarios. ¿Qué recomiendo yo? Recomiendo que si alguno de vosotros, algún familiar, algún amigo que esté escuchando en este momento, se ponga en contacto con nosotros, conmigo sin ningún problema. Y lo primero, mirar la herencia o la donación que se haya hecho, revisar los cálculos, presentarla adecuadamente y en segundo lugar, y lo más importante, solicitar la devolución de ingresos indebidos por los impuestos de más que haya pagado. Ya que Hacienda no te va a tocar la puerta para decirte, oye, te debo un dinero. Eso no va a pasar. Entonces, es aconsejable que se haga. Y cuanto antes lo recibirás.
Y también, Andrea, ¿verdad? Comentar que cuántas veces también yo creo que todos hemos oído, oye, pues ha renunciado a la herencia porque no tiene líquido, o sea, no tiene efectivo para poder hacer cargo de esa herencia. Hablamos de antes, cuando había que pagar tantísimo, y ha tenido que renunciar a la herencia. Totalmente. Ahora con esta nueva normativa, pues eso ya entre familiares por lo menos ya no pasará y no habrá que renunciar a nada porque no seas capaz de pagar esa cantidad que ya no es como lo que era totalmente antes. Muy interesante. Pues, Andrea, si te parece, nos recuerda dónde estáis los despachos de Sánchez Butrón y Abogados, que estáis un poco diseminados, ¿no?, por la geografía nacional. Sí. Yo estoy en Los Montesinos, que es el área de fiscal y contable. Luego también estamos en Alicante, estamos también en San Vicente y en Madrid. Así que con mucho gusto nos podéis contactar. Pues si quieres decir una página web donde se pueda contactar. Claro que sí, tenemos la página de Sánchez Butrón Abogados. Ahí aparecemos todos los integrantes del despacho, donde podéis clicar en cada uno de nosotros. Aparecen nuestros datos de contacto, nuestros emails, y sin ningún problema nos podéis contactar con mucho gusto. Claro, se puede hacer como vía internet, claro online, que sí. Y también se puede hacer telefónicamente una llamada y asesorarle en el momento del problema que surja, ¿no? Claro, además tenemos la primera consulta que es gratuita, entonces sin ningún problema nos pueden contactar y después vemos el procedimiento y los detalles con el cliente sin ningún problema. Bueno, pues Andrea, la verdad ha sido un placer que estés aquí hoy con nosotros. Muchísimas no sé gracias. si tienes algo más que decir o añadir. Tienes los micrófonos para hacerlo. Y bueno, queremos verte pronto nuevamente por aquí. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Oh, Daddy Bell, I do blues, Daddy Bell, I do blues on my hand.